Todo bajo control. El programa institucional de la Contraloría General de la República. Muy buenas tardes a todos los oyentes de la Radio Nacional de Colombia. Les habla Jorge Hernán Peláez, estamos en Todo bajo control. Un feliz martes para todos, pero antes déjeme saludar a nuestro productor Martín Pinzón, también a Miguel Ángel Rodríguez, y ahora al frente de comunicaciones en la Contraloría se encuentra Lucía Esparza Baena. Un saludo para ella y bienvenida a este espacio. A Rosana Pallares, que todavía la recordamos, le deseamos suerte en su nuevo cargo, que será en la Procuraduría General de la Nación, allí en el área de comunicaciones. Miguel Ángel Rodríguez aquí es el jefe de producción de Radio Nacional en RTBC. Vamos, Martín, entonces con el primer comando y ya vamos a saludar a los periodistas de Todo Bajo Control. Bienvenidos. Escuchan Todo bajo control, el programa de la Contraloría General de la República. Saludamos entonces a nuestros integrantes de la mesa de trabajo. Diana Pedrosa, buenas tardes, Diana, bienvenida. Buenas tardes, queridos compañeros y estimadísimos oyentes de Todo bajo control. Hoy les traigo un tema de mucha importancia para el país y tiene que ver con la situación de las finanzas públicas. Gracias, Diana. Voy a saludar ahora a Juan Guillermo Mercado, otro de los periodistas que continuamente nos colabora con diferentes crónicas e investigaciones. Juan Guillermo, adelante. Hola, Jorge Hernán, un saludo para usted, para todos mis compañeros, por supuesto a las personas en las regiones del país. Hoy tenemos noticias positivas de Hidroituango. Importante el seguimiento que ha hecho la Contraloría General y muy atentos entonces a la información. Gracias, Juan Guillermo. Alirio Parra nuevamente con nosotros. Alirio, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Jorge Hernán, compañeros periodistas y amables oyentes de la Radio Nacional. En minutos les hablaré acerca del riesgo de desfinanciamiento que está corriendo la implementación del acuerdo de paz firmado con las FARC. Gracias, Alirio, y cómo no avanzar en un programa de Todo bajo control y no tener en cuenta a Harold Agüeta, que ya tiene lista las dos de Harold. Buenas tardes, Harold, bienvenido, ¿cómo se encuentra? Muy buenas tardes, Jorge Hernán, a usted, a mis compañeros de estudio, a los miles de oyentes que nos escuchan a esta hora a través de la Radio Nacional y por supuesto a Rosana Pallares, jefe de comunicaciones de la Contraloría. Hoy le hago un balance hasta donde me dé el tiempo, Jorge Hernán, de la administración que termina. Ya regreso. Muchas gracias, Harold. Y ahora sí, vamos a comenzar con las crónicas aquí, como todos los martes, después de las 2:30 de la tarde, en la franja institucional de la Radio Nacional de Colombia, Todo bajo control. Escuchan Todo bajo control, el programa de la Contraloría General de la República. Comenzamos con Diana Pedrosa. Bueno, Diana, cuéntenos cuál es la situación de las finanzas públicas del país. ¿Qué dice la Contraloría sobre el balance fiscal del sector público? Sí, Jorge Hernán, este es un tema un poco denso. Le cuento. El balance fiscal del sector público consolidado en 2021 tuvo un déficit de 82.13 billones de pesos, que según el análisis de la Contraloría representa el 6.98% del Producto Interno Bruto y muestra una reducción de 0.7% frente al 2020. Señor Contralor Delegado para Economía y Finanzas Públicas, Carlos David Castillo, ¿cuál es la situación? Actualmente tenemos un déficit fiscal de 82 billones de pesos para todo el sector público consolidado. ¿Qué significa esto? Que después de sumar todos los ingresos que tenemos, sean ingresos tributarios, ingresos, productos de dividendos, etcétera, y le restamos todos los gastos que utilizamos como país, tenemos un resultado deficitario en 82 billones de pesos para todo el sector público. ¿Por qué hago énfasis en que todo el sector público? Porque esto significa que es gobierno nacional más municipios, departamentos, establecimientos públicos, etcétera. Banco de la República, inclusive Ifogapin. Entonces, al sumar los resultados fiscales de cada uno de esas entidades, llegamos a los 82 billones de déficit que tenemos. Es una cifra bastante alta. ¿Cómo se pueden comparar las cifras del déficit fiscal del gobierno nacional y los departamentos y municipios? El primero de ellos es que, a pesar de que el déficit del sector público consolidado es de 82 billones, si uno toma solamente el gobierno nacional, llegamos a un déficit fiscal de 84 billones. Entonces uno dice, pero ¿cómo así? O sea, si el gobierno tiene 84, ¿por qué el del sector público como un todo es menor? Simplemente porque hay otras entidades que tienen un superávit fiscal. Particularmente, ¿cuáles son esas entidades? Los municipios, los departamentos y los municipios no capitales. Diana, tengo entendido que la deuda pública ya llegó a niveles históricos por lo alta y por
Si usted lo mira como porcentaje del Producto Interno Bruto también, ¿cuál es la real situación? Mire, Jorge Hernán, de acuerdo con el análisis de la Contraloría, la deuda pública creció en un 19%. O sea, en el 2020 ascendía a poco más de 737 billones de pesos y en el 2021 subió a 875 billones de pesos. Señor Contralor Delegado, ¿puede explicarnos este fenómeno, por favor? Particularmente del año 2020 a 2021 la deuda creció en un 19%. Esto nos deja actualmente con un valor total de deuda de 875 billones de pesos para el sector público consolidado. Esto es 74% del PIB del país. Si uno lo mira por componentes, el deudor más grande que tenemos en el país es el gobierno nacional, que tiene una deuda de 711 billones de pesos, eso es 60% del PIB. Esto significa un incremento de 112 billones de pesos de deuda con respecto a lo que teníamos en el año 2020. Delegado, ¿cómo garantizar la sostenibilidad de la deuda? Lo que hacemos es evaluar básicamente 4 elementos. El primer elemento es el monto actual de deuda que se tiene. El segundo elemento son las tasas de interés. El tercer elemento es la tasa de cambio. Y el cuarto elemento tiene que ver con el crecimiento económico del país. Estas 4 variables son las que nos permiten empezar a evaluar si la deuda puede ser sostenible o no. Sé que el tema suena un poco técnico, pero voy a tratar de hacer un símil con una persona. Si yo quiero saber si una persona puede seguir pagando su deuda o no, pues lo primero que yo le voy a preguntar es, venga, ¿cuál es su nivel de deuda actual? Eso me da información, no me resuelve la duda de si es sostenible o no, pero me da un pedazo de la información para yo saber qué tan endeudado está en este momento. Lo segundo sería, bueno, cómo se están comportando las tasas de interés. Yo no sé si usted recuerda hace algunos años, pero cuando las tasas de interés iban a la baja, si uno tenía alguna deuda en una tarjeta de crédito, lo llamaban de los bancos a decirle, venga, le compro cartera, y la cartera se la compraban a una tasa menor, o cuando uno tenía un crédito. Entonces, sí, la disminución de las tasas de interés me permiten que yo haga un refinanciamiento de la deuda. Entonces yo cambio deuda cara por deuda más barata. Entonces eso también ayuda a la sostenibilidad. En el escenario contrario lo perjudica. Si suben las tasas de interés, pues no voy a tener la posibilidad de refinanciarme a unas tasas tan buenas como las tengo ahora. El tercer elemento, que es la depreciación, la tasa de cambio. Imagínense que esta persona tiene la deuda en dólares. A pesar de que pudo no haberse endeudado más este año, si sube el dólar, pues la deuda en esa tarjeta de crédito va a ser más alta. Entonces eso también afecta la sostenibilidad. Y por último, el crecimiento económico. Voy a poner un ejemplo extremo. Si yo le pregunto a una persona, ¿usted cuánta deuda tiene? Y me dice, tengo 300 millones de pesos. Uno dice, uy, tiene una deuda altísima, no la va a poder pagar. Y uno le pregunta, ¿y cómo la va a pagar? Y dice, no, es que ayer me gané el baloto. Entonces uno dice, bueno, tiene cómo pagarla, porque el crecimiento económico que está teniendo le permite solventar esa deuda. Pasa lo mismo con el país. En la medida que el país crezca más, esa deuda se vuelve más sostenible. Si crece menos, ante el mismo nivel de deuda, pues empieza a tener más riesgos de sostenibilidad. Precisamente en cuanto al crecimiento económico, la preocupación de la Contraloría es que en los próximos años este crecimiento podría desacelerarse. Este balance efectuado por la Contraloría Delegada para Economía y Finanzas Públicas señala además que las entidades nacionales descentralizadas tuvieron un aumento de 19.28 billones de pesos en su deuda, lo que significa que pasaron de 74.51 billones a 93.79 billones de pesos. Los sectores que impulsaron este aumento fueron minería y energía, el Grupo de Empresas Públicas Municipales, el Grupo Energía de Bogotá y la empresa Metro de Medellín, que fueron las empresas públicas que registraron los porcentajes de endeudamiento más grandes. Bueno, finalmente, delegado, después de este diagnóstico, ¿qué recomienda la Contraloría? Fortalecer los ingresos del país, es decir, tenemos que fortalecer nuestro sistema tributario para poder hacer un mayor recaudo para el fisco, y por el otro lado también tenemos que hacer una optimización del gasto. Tenemos que orientar ese gasto hacia actividades que sean más productivas, que nos permitan crecer a tasas más interesantes, y esto lo que haría es fortalecer por un lado los ingresos, pero al mismo tiempo también nos permitiría ahorrarnos algunos gastos, como por ejemplo, en la medida que el país crezca más, pues debería uno ver una disminución en gastos como subsidios o transferencias de la nación.
Así pues, según señala el delegado de Economía y Finanzas de la Contraloría, hay que hacer reformas al sistema tributario y recaudar más para fortalecer los ingresos del país. Muchas gracias a Diana Pedrosa y vamos a ir de una vez a la crónica de Alirio Parra. Alirio nos dijo al inicio del programa que había un riesgo de desfinanciamiento que se está corriendo ahora en la implementación de los acuerdos de paz. Los acuerdos, firmados con el gobierno de Juan Manuel Santos, el famoso acuerdo del Teatro Colón. Adelante, Alirio, ¿cuál es ese financiamiento que nos trae en su informe? Un saludo, Jorge Hernán, para usted, nuestros compañeros y la gran audiencia de la Radio Nacional de Colombia. La Contraloría General de la República emitió un sexto informe en el que alerta sobre los riesgos de desfinanciamiento que está corriendo la implementación del Acuerdo de Paz. Durante el año 2022, la principal fuente de financiación ha sido el Presupuesto General de la Nación, de donde han salido el 67% de los recursos, Cooperación Internacional 17% y Sistema General de Regalías 10%. Así lo señala en Todo Bajo Control el Contralor Delegado para el Postconflicto, Santiago Gómez Mejía. La principal fuente de financiación de la implementación del acuerdo ha sido el Presupuesto General de la Nación, que a 2022 va apalancando un 67% de la ejecución total. Uno de los riesgos advertidos tiene que ver con las bolsas de paz como vehículo de implementación. El 95% de la contratación es directa y que esta modalidad no es competitiva. En materia de recaudo, hay una disminución en el impuesto al carbono, lo que no es saludable para subcuentas como la sustitución. Hay un escenario débil de financiación por soportarse en otras fuentes con limitado control del gobierno, como el SGP, los recursos de las entidades territoriales principalmente. En cuanto a los OCAT Paz, los recursos no tienen una ejecución eficiente por mala planeación, deficiencias en la aprobación de proyectos en regiones no priorizadas, hasta construcciones deficientes y detrimentos patrimoniales. Terminando el primer quinquenio de ejecución del acuerdo final, la Contraloría General de la República identifica que al momento llegamos a una ejecución del 87% de lo previsto en el marco fiscal de mediano plazo de 2017 y adicionalmente un 25% del avance frente al costeo dispuesto en el PMI. Señala la Contraloría que existe una desproporción en la disposición regional de los recursos. Solo Antioquia, Arauca, Cauca, Casanare, Caquetá, Tolima y norte de Santander reciben el 71% de los recursos aprobados a través de obras por impuestos, 641.177 millones. Persisten unos retos importantes en la focalización de recursos, pues hay un 28% de los municipios PEDET que no fueron beneficiados con recursos a marzo de 2022. Factores como los mencionados hacen que la implementación del acuerdo tome 20 años y no 15 como se tenía previsto. Para una implementación segura y eficiente se proyecta la inversión de 154.9 billones de pesos entre el 2017 y el 2031. Alirio, muchas gracias. Voy a saludar ahora nuevamente a Juan Guillermo, que trae un tema que tiene que ver con la rendición de cuentas. Vi que la rendición la hizo el contralor anterior, Felipe Córdoba, en compañía de nuestro amigo Rafael Poveda, que fue el presentador del evento. Obviamente, como siempre, es una rendición de cuentas pregrabada que se emite por televisión, y aquí estamos, obviamente, Juan Guillermo, para darle a nuestros oyentes los apartes más importantes, las conclusiones de este tema de rendición de cuentas. A principios de 2021, Todo Bajo Control puso en evidencia la larga cadena de errores. Decisiones desacertadas, decisiones fuera de tiempo, cambios en las condiciones contractuales. En la construcción del proyecto de energía más importante del país. Significaron implementar planes de aceleración y significaron mayores costos dentro del proyecto. Que pusieron en riesgo la vida de más de 25.000 personas. Y EPM viene ultrajando la necesidad y humillando a nuestras familias y pisoteando la dignidad de las personas de Puerto Valdivia. Hoy Hidroituango se ve así. Este programa obtuvo imágenes inéditas de las turbinas de este proyecto y del resurgimiento de una obra
que de tener graves fallas en su construcción, camina ahora a toda máquina para garantizar la energía del país. El contralor Felipe Córdoba lo anunció en diciembre de 2020. Córdoba dio a conocer los 28 imputados fiscales, entre los que estaban exgobernadores de Antioquia como Sergio Fajardo y Luis Alfredo Ramos, exalcaldes de Medellín como Aníbal Gaviria y exgerentes de EPM, entre los que se destaca Juan Esteban Calle. Frente a sus consecuencias, existen presuntos responsables individuales que, respetando el Estado de Derecho, cuentan con las debidas garantías para su defensa. Las acciones u omisiones de la que habla la Contraloría también hicieron que la hidroeléctrica nunca generara energía y que costara casi el doble. Pasó de 6 billones de pesos a 18 billones. Y aquí se va viendo, ustedes van a ver a lo largo del proceso como tal, es qué pruebas existen, qué acciones se hicieron, qué soportes documentales había. Hidroituango estaba perdido y 26 de los 28 imputados fueron condenados fiscalmente, entre ellos Sergio Fajardo, la empresa de construcción con concreto y las aseguradoras de los proyectos, entre las que se destacó Mapfre. Para mí EPM no ha sido efectivo en las ayudas que merecen las familias que lo perdieron todo. Hay personas que todos los enseres los perdieron y en este momento no les han respondido. Las razones fueron los altos sobrecostos del proyecto por esa larga cadena de errores. Por ejemplo, se hizo la construcción de los túneles de desviación sin que existían las vías de acceso necesarias. Y el tercer túnel finalmente colapsó en 2018 por falta de diseños técnicos y defectos en la construcción. Pero hubo una luz al final del túnel. Hoy es un gran día, ¿por qué? Porque hay un contrato de transacción el cual es muy claro. Uno, Mapfre renuncia a cualquier solicitud de esos 350 millones de dólares que ya habían pagado y que podían antes solicitarlos de vuelta. Y segundo, pues efectivamente van a pagar 633 millones de dólares más, o sea, son 983 millones de dólares. Esos son alrededor de 3.9 billones de pesos que se comprometen a entregar en una fecha límite del 31 de enero de 2022. En una histórica recuperación de recursos, las aseguradoras pagaron 4.3 billones de pesos, tasados como el daño fiscal por los graves retrasos de la obra. Hubo una investigación muy rigurosa en manos de funcionarios técnicos de las más altas calidades que se apoyaron en los estudios que hizo la Universidad Nacional. Hoy estamos haciendo seguimiento al proyecto de Hidroituango, en campo, verificando cómo avanza el cronograma y apoyando este proyecto de generación de energía, el más importante del país. Esa cuantiosa cifra de recuperación fue devuelta al proyecto para lograr salvarlo. Y en marzo de 2022, el Contralor Córdoba viajó a Hidroituango para vigilar la correcta inversión de esos billonarios presupuestos. En julio pasado, la Contraloría volvió a Hidroituango y encontró una obra que camina a toda marcha. Para revisar que se cumplan los cronogramas que Empresas Públicas de Medellín ha definido para el inicio de la generación de energía de esta central hidroeléctrica. Un seguimiento especial de la Contraloría que dejó las imágenes de esperanza a los colombianos. Tiene una capacidad total de 2.400 megavatios hora y es muy importante que pueda ser terminado pronta y adecuadamente, como quiera que se tiene previsto, que suministre el 17% del total de la demanda de energía eléctrica de Colombia. El país necesita que Hidroituango por fin se rescate. Una vez entren en operación las 8 turbinas Francis que lo componen. Testigo Directo también conoció las fechas en las que entraría a operar la obra. Y que se tiene previsto iniciar la operación comercial de las 2 primeras turbinas antes del 30 de noviembre del presente año. La operación comercial es que ya puede empezar a vender energía de la hidroeléctrica. Que las siguientes 2 turbinas se estima ponerlas en operación en septiembre de 2023. En 4 años, el proyecto va a estar totalmente terminado según el seguimiento de la Contraloría. Y que las restantes 4 turbinas en mayo del año 2026. Las fallas de Hidroituango, que estuvieron a punto de sepultar un corregimiento, se están sellando.
Una muestra de que en Colombia sí se pueden salvar las megaobras. Las 2 de Harold, en Todo Bajo Control. Bueno, Harold, llega la hora de su sección. Cuéntenos qué trae para esta semana. Me imagino que muchas cosas que han pasado desde la rendición de cuentas de la anterior administración. Imagina bien, Jorge Hernán. Mire, resultados contundentes. Así llama la administración que termina en la Contraloría, y allí destacan muchas cosas de sus actividades en estos 4 años. Y una de ellas, el mayor rescate de dinero en la historia de la Contraloría, como fue el pago de 4,3 billones de pesos que se dio tras la condena por el caso Hidroituango. También destacan en su balance el fallo con responsabilidad fiscal por 2,9 billones de pesos contra 5 exfuncionarios de Reficar y 4 contratistas, en razón a los mayores valores invertidos en la modernización de la refinería. También se destaca en estos 4 años la lupa que se le puso a los recursos de la pandemia y el Plan Nacional de Vacunación, por supuesto, el rescate continuo de proyectos a cargo del Fondo de Financiamiento a la Infraestructura Educativa. Ahí también se quiso perder mucha platica y la Contraloría la recuperó. También los 22.000 millones de un daño patrimonial en Electricaribe y la alianza estratégica que se hizo con veedurías para sacar adelante obras y proyectos que por años estuvieron estancados. Durante la pandemia, le cuento, Jorge Hernán y oyentes, que las alertas oportunas de la Contraloría llevaron a la renegociación de contratos que inicialmente costaban 129.000 millones de pesos y cuyo valor se redujo a 80.000 millones. Escuche estas cifras que quizás muchos no conocen y otros han olvidado. Desde 2020, cuando fue creada la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata, DIARI, de la Contraloría, ese es el gran cerebro tecnológico de esa entidad, emitió 2.549 alertas a contratos revisados por cerca de 56 billones de pesos. Escuche esta otra: 959 elefantes blancos, Jorge Hernán, obras inconclusas y proyectos críticos, y la Contraloría rescató y facilitó la entrega a la comunidad de infraestructura por más de 8,4 billones de pesos, que hoy mejoran la calidad de vida de miles de colombianos. Bueno, Harold, pare un momentico ahí. Buenas cifras se está entregando usted para nuestros oyentes que vienen de la rendición de cuentas de esta administración y que está terminando ya. Usted aquí nos trae bastantes cosas y cuentos y nos tiene acostumbrados, por ejemplo, a los rankings de las cosas. ¿Tiene algún ranking por ahí que haya destacado en este final de rendición de cuentas de la Contraloría anterior? Pues sí, Jorge Hernán, y le voy a concluir con algo, porque si no me quedo aquí todo el espacio y además el espacio de otros programas que ya vienen, porque es mucho lo que hay que decir de la Contraloría en estos 4 años y no tenemos mucho espacio. Pero bueno, le voy a dar el top 10 de los elefantes blancos, obras inconclusas y proyectos críticos, que demuestra la presencia efectiva de la Contraloría en todos los rincones del país, porque fueron obras que se recuperaron. En Cundinamarca 86, Bolívar 85, Antioquia 82, Huila 65, Nariño 54 obras, Atlántico 53, Valle 45, Cauca 43, Córdoba 42 obras y Boyacá 42. Ahí hasta ahí el top 10. Pues el top 10 de obras que se recuperaron en Colombia por parte de la Contraloría. Eso tiene que ver con movilidad urbano-regional por 4,40 billones de pesos, educación e infraestructura por 1,90 billones de pesos, corredores estratégicos e infraestructura aeroportuaria por 420.000 millones de pesos, deporte y recreación 391.000 millones de pesos, cultura 148.000 millones de pesos. Estas cifras corresponden a esos ítems de obras que recuperó la Contraloría porque ya se estaban convirtiendo en elefantes blancos. Le cuento que con la implementación de la estrategia Compromiso Colombia, que tanto hemos hablado aquí, la ciudadanía ha podido incidir para la terminación exitosa o reactivación de 938 obras que se encontraban paralizadas o en estado crítico o en riesgo de incumplimientos. Esto corresponde a más de 7.000 millones de pesos, Jorge Hernán.
Y estas son apenas unos cuantos ítems, como le vengo diciendo, de las muchas cosas que hizo la Contraloría en los 4 años y que termina esta administración. Muy buena esa, Harold. En 2 minutos despachó usted una gran gestión que no hay que desconocer, fue la verdad innovadora, revolucionaria y muy efectiva. ¿Tiene algo más en la sección de hoy? Así es, Jorge. Le cuento que la Contraloría detectó hallazgos fiscales que comprometen más de 1.400 millones de pesos en el departamento de Putumayo. Sigue perdiéndose la platica en las regiones y allá dicen que no llegan los recursos. ¡Qué descaro, por Dios! En este caso, la Contraloría, a través de su gerencia departamental, realizó un balance de su gestión y destacó 12 hallazgos fiscales por más de 1.400 millones de pesos, 31 de ellos que tienen incidencia disciplinaria, o sea que tendrá que verlos la Procuraduría y juzgarlos allá o procesarlos allá, como se dice mejor. Todo esto entre noviembre de 2021 y junio de 2022. Es decir, en 7 meses la Contraloría de Putumayo encontró toda esta situación y ya los procesos están en desarrollo. 1.400 millones de pesos, no, hágame el favor, y después dicen que no hay plata. En concreto, ¿qué fue lo que descubrieron allá, Harold? Pues irregularidades en obras, Jorge Hernán, malversación de recursos que pronto darán de qué hablar cuando culminen los procesos de responsabilidad fiscal. Pero vea, no todo es malo en Putumayo. Le cuento que durante este tiempo y a través de la estrategia Compromiso Colombia, de la que he venido hablando, la Contraloría logró la culminación y entrega a la comunidad de 3 proyectos allá en Putumayo, cuyo valor asciende a la suma de 28.000 millones de pesos. Ellos son el Centro Agropecuario del Bajo Putumayo en Puerto Asís, el Centro Deportivo y Recreativo del Bajo Putumayo en Orito y la reposición, sistema de alcantarillado sanitario y ampliación del sistema de alcantarillado del municipio de Orito, esto es por 3.000 millones de pesos. Cosas positivas en medio de la tragedia de este país, que en algunas regiones no dejan de malgastar los recursos o se los embolsillan y el desarrollo se pierde, y a muchos esto no les importa. Pero sí a la Contraloría, Jorge Hernán, que trabaja para detectar, enmendar, investigar, castigar y recuperar dineros. Y hasta aquí mis 2 de la semana. Gracias a Harold Agüeta, gracias por la sección Las 2 de Harold. La próxima semana más denuncias, más historias aquí para ustedes los oyentes de la franja institucional de la Radio Nacional de Colombia. Como siempre, el próximo martes estaremos nuevamente con ustedes en Todo Bajo Control. ¡Feliz tarde para todos! Todo Bajo Control, el programa institucional de la Contraloría General de la República.